¿Cuál ha sido el trato de los miembros de la embajada de tu país, de Siria, ante esta protesta que está realizando hace 14 días, una protesta en huelga de hambre? Por parte de la embajada, la verdad no esperaba nada, pero aún así yo hice la declaración frente a la embajada escribiendo una cartulina y como pancarta declarando mi protesta a los genocidios y a la represión, lo que hacen, pero un personal me recibió con un poco bueno, insultos, y el embajador se hizo de víctima con 3 guardaespaldas, llamó a la policía que no quiere que yo estuviera cerca, bueno, así fue. Está haciendo mucho frío en España en esta temporada del año. ¿Has recibido alguna clase de ayuda por parte de los que te ven en la calle? Pues la verdad, sin esperarlo, pues hace una semana aparecieron 4 jóvenes, un chico y 3 chicas, imprevisiblemente, y me trajeron una chaqueta. Y yo no creía que esto me iba a hacer falta, y no lo quería, y insistí que no quería, y echaron 1 hora y media hablando conmigo para que nos hagamos más amistosos, y luego eso me iba a impedir decirles que no. ¿Representas O a sea, las no cambié de chaqueta, ya me encanta llevarla. Digamos. Tú representas a las mujeres de Siria en ese momento? ¿Qué tanto han sufrido las mujeres en esta crisis que ya lleva 6 meses? La verdad tengo mucho orgullo en ellas. La verdad sufro mucho por lo que sufren, sobre todo las madres, las que pierden estos maravillosos jóvenes y las que están perdiendo estos maravillosos niños, los que se han hecho mayores muy temprano y acabaron la infancia en una forma brutal. Pero nos ha dado un ejemplo para toda la vida, y me parece para muchos años y muchas civilizaciones, que el niño puede cambiar mucho. Las mujeres han aportado mucho en su fuerte postura, y que están sacrificando con todo para poder llevar esta lucha a su victoria. Y la verdad no hay palabras para describirlas, no hay palabras que puedan describir mi máxima orgullo y máxima, la verdad, cariño. Y ojalá tuviera la oportunidad de irme allí ahora mismo para hacerles lo que le merecen, de subir, de prestar mi máxima apoyo. Y bueno, apoyo ya no es, porque están haciendo todo eso para todos nosotros, para todo nuestro futuro, pero para darles un poco de gracia y gratitud acerca de lo que han hecho hasta ahora. Estamos oyendo a una mujer que lleva aproximadamente 14 días en huelga de hambre en España frente a la embajada de su país, frente a la embajada de Siria. Doctor Eduardo Kronfli, en nuestros estudios, de alguna manera están intentando llamar la atención internacional. Para muchos, por ejemplo, para Alia Tabá, la actividad internacional con respecto a la crisis que se vive en Siria ha sido muy débil, muy floja. ¿Es el proceso normal de los hechos, o la comunidad internacional pudo haber empezado a actuar de una manera diferente? No, la comunidad internacional dentro de Siria ha actuado de manera violenta. La comunidad internacional, como lo dije en el momento de la presentación, ha alentado a las fuerzas hostiles al régimen a una sublevación, pero no solamente en el caso sirio, sino también en otros países del mundo árabe y otros países del mundo musulmán. Valga la aclaración, no son exactamente lo mismo. Entonces, si bien es cierto, a los seres humanos nos conduele esta situación que está viviendo en España esta mujer siria, que es valiosa, fuerte y que tiene una causa que para ella es válida, no representa la verdad en su totalidad de toda la cultura siria y de toda la cultura árabe. En términos generales, el pueblo sirio quiere a su presidente, como lo demostró desde el año 2000, cuando Bashar al-Assad sube al poder, y al subir al poder, tras un
plebiscito tuvo una votación favorable del 97.2% y mantuvo siempre su buena imagen y su gran liderazgo como antes lo había sostenido su padre, pero desafortunadamente desde afuera, desde Occidente, le han creado al mundo árabe y en este caso concreto a Siria una división interna, volcando parte de la población contra el mismo sistema. Volvemos a Madrid, España. Nawal Al-Sibay. Ella también es escritora y también es analista internacional. Nawal, ¿el pueblo sirio está respaldando, gran parte del pueblo sirio respalda lo que hace Bashar al-Assad o es más la mayoría que en ese momento se vuelca a las calles a protestar contra el régimen? Sin ninguna duda, la mayoría del pueblo sirio no respalda estos actos que no podemos, no tengo calificación para estos actos que está haciendo y cometiendo las fuerzas de seguridad y alguna parte de las fuerzas armadas en Siria. Alguna parte del pueblo seguro que están apoyando al régimen o al presidente. El régimen no es el presidente, el régimen toda una familia poderosísima que está apoderado del pueblo, apoderado de la historia de Siria, apoderado de su petróleo, su vida y su muerte, y ya están actuando allí como dioses. Ellos deciden cuándo morimos, ellos deciden cuándo vivimos, ellos deciden qué hacemos en nuestra vida o cómo pensamos o cómo actuamos, y de acuerdo totalmente con el profesor que está con ustedes, esto no puede seguir así y esto muy violento por parte del mundo callado viendo tantos crímenes y tantas atrocidades, porque esto ya pasa a la historia como una página de lo más negro que ha visto al lado de Hitler, al lado de los serbios cuando mataron han cometido aquella matanza, al lado de Stalin en Siberia. Esto ya no se puede seguir adelante. Nawal, parte de lo que está pidiendo el Consejo Nacional de Transición sirio es que tenga por lo menos una caída pacífica el régimen de Bashar al-Assad. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que Bashar al-Assad entregue su cargo de manera pacífica? La verdad, yo como analista y como escritora y como madre siria, te digo la verdad, jamás esperaba esto del señor, entre comillas, Assad, jamás. Yo pensaba que es un joven médico, inteligente, moderno, y pensaba que no iba a hacer una copia del Gaddafi, por ejemplo, o una copia de esos grandes asesinos de la historia. Pero él defraudó todo el pueblo sirio, incluida yo, que llevo 30 años fuera de mi país, y jamás esperaba los actos que están cometiendo hoy en día en Siria. Siria había podido pasar a la historia por una transición a la manera, por ejemplo, a la española, perfecta, pacifista, un ejemplar entre toda la región aquello, pero lo que pasa, no querían, estos los que aferran al poder de esta manera tan feroz, una manera como los Dráculas, la verdad. Yo cuando escribo la verdad, cada vez que escribo algún artículo tengo que repasar todos los diccionarios del mundo para sacar palabras que puedo calificar los hechos. No sé si ustedes habían visto la última escena de una chica de 18 años que le habían raptado en la calle por su hermano. Ella no tiene absolutamente nada con todo el asunto. Le han raptado, le han cortado la cabeza, le han cortado las manos, le han sacado la piel de la chica entera, como si tiene un panty. Son atrocidades que la verdad ponen pelo de punta. No se puede ni aguantar ni ver estas escenas sin pensar que este pueblo quería llevar las armas para defenderse o autodefenderse, y nadie en el mundo podría decirle por qué has hecho esto. Pero a pesar de todo esto, el gran milagro que estamos asistiendo hoy en día, que el pueblo sirio sigue pacifista, sigue con sus cantos, con sus bodas para los mártires. Algo muy duro lo que estoy diciendo, pero es así. Viendo las manifestaciones célebres del pueblo sirio, estás viendo un milagro a diario.